Este, ok, entonces dejen ver acá. Déjenles comparto aquí. Ok, ok, aquí está. Ok, pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión de el curso visual gráfico de las escuelas filosóficas espirituales. El segundo curso que hemos tenido de las escuelas filosóficas, el juego del espejo del espíritu o la montaña de la sabiduría. Bienvenidas y bienvenidos todos los que se unan a la sesión y los que también la vean por YouTube. Hoy, viernes 3 de julio de 2026, tenemos la sesión número 32. Y déjenme decirles que tengo un poco de miedo con esta sesión, porque eh, vamos a hacer un experimento. Y bueno, es una sesión que nunca he dado y tampoco siento que domine este tema. Entonces, y además es el tema, el gran tema, y es lo que nos mantiene en el samsara. Entonces, dicen que a mayor riesgo, mayor ganancia. No sé, espero que nos iluminen los Budas, especialmente Guru Rinpoche y también el Buda de la sabiduría, Manrushi. Nos va a repetir, este, bueno, 7 veces su mantra. ¿Y cómo se repite? Déjense, se los voy a compartir para que también lo repitamos. No solo yo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, muy buenas noches. Gracias por lo de Manjushri. Sí, pues es tu deidad de nacimiento, ¿verdad? Tú Sí, tienes esa conexión. mi primera iniciación budista fue Manjushri. Y fue tu primera, y no es casualidad, que haya sido tu primera iniciación. Entonces, sí, ya lo traes de marca de fábrica. Amén, gracias. Y bueno, aquí les comparto esta bella imagen de el Bodhisattva Manjushri. Ahorita les pongo acá la referencia de dónde sale esta imagen. Porque hoy día especialmente hay que tener mucho cuidado con las imágenes, porque muchas imágenes no son canónicas, son hechas con inteligencia artificial, y entonces lo importante de una imagen es pues que venga de un linaje o que venga de un guru, que venga de un centro de Dharma confiable. No podemos tomar cualquier imagen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta imagen del Bodhisattva Manjushri. A veces se le representa como Bodhisattva todavía y a veces como Buda, ¿verdad? El, Aquí es representado con la espada de la sabiduría, con la que corta la ignorancia. Y un día les dedicamos, si quieren, espacio para hablar de los signos que se ven en esta imagen. Ahorita no me voy a detener en ella. Sí, esta imagen bueno, esta estatua está en el centro de Repun Loselin, en el monasterio de Repun Loselin, que está en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Pero ahora vamos a hacer el mantra de Manjushri.
Déjense los comparto. Y les voy a explicar cómo se pronuncia este mantra, ¿sí? Que aquí, espérenme. A ver, ahí va. Oye, a ver. Oye, quién sabe qué pasó aquí en mi máquina. Algo hizo acá. Guau. A ver. Como que se atoró. Dejen abrirle la puerta a Araceli. Ok, dejen. Y a ver, dejen ver. Es que algo hizo, se atoró. Hola, Araceli, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Algo pasó aquí con el programa. Buenas noches, dejen ver que algo raro hizo que nunca había hecho. Se atoró la presentación, precisamente cuando iba a compartirles el mantra de Manrushi. A ver, ¿es esto? Y quitó la presentación. A ver. Guau, guau, pues no sé. A ver, Bueno, no sé si me voy a meter aquí en un problema, pero algo pasó. Ok, bueno, ni modo, a lo mejor me voy a meter va a tirar. Espero que no me deshaga todo lo que ya había hecho. Este, el, a ver, ok, déjenme ver. Ok, a ver, dejen ver el control de daños que tanto perdí en eso. A ver. No, no, no perdí. Este, wow, está bien. Ok, entonces les decía que tenía un poquito de miedo con esta sesión, porque ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un tema, pues quizás uno de los temas más importantes, pero yo no me siento capacitado para darlo. Creo que no es un tema que domine. Y tampoco he dado nunca esta sesión, entonces, este, dejen compartirles la, pero este es el tema crucial. Entonces se junta acá que tenemos quizás uno de los temas más importantes y con una de las personas menos capacitadas para darlo, y además un tema que nunca he dado, entonces por eso tengo un poco de miedo, pero hola Salvador, bienvenido, buenas noches. Pero este tema nos puede liberar de, como dice Araceli, de la Matrix, ¿verdad? Y bueno, es una forma de decir liberarnos del samsara o liberarnos del sufrimiento. Entonces, decía que le vamos a pedir ayuda a Manrushi, el Buda de la sabiduría, que nos ayude con su espada a cortar los velos de ignorancia, ¿sí? Y decíamos que vamos a retar 7 veces su mantra. Este mantra, él generalmente aquí se los puse en tibetano y en su transliteración en Willy, ¿cómo se llama?
o sea, en su alteración a caracteres romanos, que son los que nosotros, con los que estamos familiarizados. Entonces, el mantra es Om, este es Om, A, Ra, Pa, Tsa, Na, Di. Y entonces generalmente se repite, bueno, voy a hacerlo 21 veces para que... Entonces uno lo repite Om Arapatsana Di varias veces, por ejemplo, Om Arapatsana Di, Om Arapatsana Di, por ejemplo, 21 veces. Y ya cuando llegas a la 21, entonces repites di, 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 hasta que te aguante la respiración, ¿verdad? Este es, entonces vas a hacerlo 21 veces el mantra. Podemos limpiar el mantra si quieren, o se dice consagrarlo o limpiarlo o purificar el mantra. Déjenme ponerles acá como el mantra para purificar. Y hacemos antes de... Ok, entonces lo repetimos 7 veces y luego soplamos, pero con el halo en la garganta 7 veces, 3 veces, perdón, sobre el mala y como que lo frotamos, como si lo estuviéramos lavando. De esta manera lo consagramos, lo purificamos y lo bendecimos y se dice que los mantras que recitemos se multiplican su poder por 1.000.000 de veces. Entonces vamos a hacerlo. Om Ruchira Mani Pravartaya Hum, 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 Om Ruchira Mani Pravartaya Hum. Normalmente, por ejemplo, el Centro Losser, cuando venían monjes de las artes místicas, le pedíamos que purificaran nuestro mala, ¿verdad? Y sí, siempre es mejor si lo puede hacer un gurú, eh, yo, pues mejor que lo haga él. Pero entonces los monjes nos dieron este mantra para, decían, es que tú también lo puedes hacer. Y sí, lo podemos hacer, ¿verdad? Claro, su poder se incrementa en la medida que tenemos más devoción o más concentración o una motivación más pura. Y entonces ahora vamos a hacer el mantra de... Hola Alex, bienvenido, buenas noches. Ahora vamos a hacer el mantra de Manrushi. Bueno, voy a ponerlo, déjenme lo pongo acá. Así podemos ver a Manrushi mientras lo estamos recitando. Ok, para que nos ayude en esta sesión, lo voy a poner acá junto el mantra con Manrushi. Entonces aquí está, ¿no? Entonces lo vas a restar 21 veces y llegando a la 21 nos estamos repitiendo el di, 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 que es esta que está aquí en amarillo, es el di. Di, 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 di. Esta es una D y esta es una A. Entonces esta como que alarga la pronunciación di, y este es un acento en la I. Di, es como di, pero es como di, como, no es di, como en español di, que es, sino di y como que exhalaras, ¿verdad? Di, como que exhalaras. Di, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacerlo. Omarapatsana di, 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 Ok, lo que aguantes, ¿no? Sí. Y normalmente lo hacen así, ¿no? Van contando las cuentas, van girando las cuentas, o sea, a veces haz un mala, ¿no? De Omar Patsanadi, y al llegar
a la cuenta del guru, que es la más gruesa, entonces te regresas, pero con el puro di, 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 di. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a empezar esta sesión. Y vamos a empezar igual que como empezamos la anterior, con esta historia de el rey Indrabhuti que va al lago Danakosha, allá en Odiyana, y se encuentra un niñito de 8 años, pero que había nacido de un loto, de un loto. Este, y entonces, ¿qué sucede en ese encuentro? Déjenles pongo la otra imagen. Este es más, o sea, esta que les enseño es mucho más de la verdad convencional, ¿verdad? Les voy a enseñar una más de la verdad última, que es esta. Entonces, no sé cómo lo vio el rey Indrabhuti. Si lo vio, dejen abrirle a la puerta. Ah, ok. A Javier. Entonces, no sé si. Hola Javier, bienvenido, buenas noches. Entonces, no sé si el rey lo encontró así o lo encontró así, ¿verdad? Hace una diferencia. Imagínatelo como tu mente te diga, como tú quieras, ¿sí? La gente que tiene más devoción a lo mejor lo ve así, la gente que somos más escépticos a lo mejor lo vemos así, no importa, ¿verdad? De hecho, de esto va a tratar la sesión, ¿verdad? Un poco. Entonces, voy a volver a leer esta historia, ¿verdad? Dice, el rey de Odiyana, Indrabhuti, como resultado de su inmensa generosidad hacia los pobres y necesitados de su país, por fin había vaciado sus arcas. Además, no tenía heredero para sucederle como gobernante y su vista le había fallado. Así que él se había propuesto en un viaje en el lago de Danakosha para encontrar una joya que colma todos los deseos. Es lo que llaman la joya Chintamani. Dejen ver si tengo aquí hay alguna representación de esta joya. Sí, aquí tengo una. Entonces, acá, ¿no? Esta es, bueno, una representación de la joya Chintamani, aunque a veces se representa aquí, ¿no? La tiene el Bodhisattva de la compasión entre sus manos, ¿no? Aquí, ¿no? Esta es. Entonces dice, porque su ministro, ¿no? Le había dicho que pues, podía resolver todos sus problemas de falta de recursos con esa joya. Cuando regresó con la joya, se encontró con el niño increíble y lo interrogó acerca de sus padres, su línea familiar, su nombre y su país, su sustento y lo que estaba haciendo allí. Sí, son 8 cosas, ¿verdad? ¿A quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu familia? ¿O cuál es tu linaje? ¿Cómo te llamas? ¿De qué país vienes? ¿Qué es lo que comes? ¿No? 7, perdón. ¿Y qué estás haciendo aquí, verdad? Y entonces este muchacho cantó su respuesta en una voz encantadora. Mi padre es la conciencia pura de Rigpa, Samantabhadra. Mi madre, el espacio de todas las cosas, Samantabhadri. Mi línea, la indivisibilidad de la conciencia y el espacio. Mi nombre, glorioso nacido del lotus. Mi patria, el no nacido Dharmadhatu. Mi sustento, consumo pensamientos dualistas. Mi destino, llevar a cabo las acciones de los Budas del pasado, presente y futuro. Indrabhuti lo llevó de vuelta al reino y lo instaló como el príncipe heredero. En diferentes puntos de su vida, Guru Rinpoche es conocido por diferentes nombres. Ahora se le conocía como
Pemahunye, Padmakara o Padmasambhava, el lotus nacido, así como Sogne Dorje, o, bueno, aquí lo ponen Lakeborn Bagra, el Bagra nacido en el lago, ¿verdad? Pero bueno, se le conoce hoy día más quizás como Guru Rinpoche, o algunos dicen el gurú de gurús, el gurú de todos los gurús. Entonces, y decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a ver hoy? Porque aquí va a empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Él dice que su patria es el no nacido Dharmadato y su sustento que consume pensamientos dualistas. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Entonces vamos a intentar poder explicar esto, que es lo que decíamos, cómo dejar de reificar y qué es el Dharmadato. Pero déjenme, lo voy a poner acá en el mapa este de las dos verdades que hemos usado, que se dice que en el budismo, pasando el río que separa las escuelas filosóficas no budistas de los tirtikas o extremistas, y el, el otro lado del río, que es las escuelas budistas. Dejen ponerlo acá, ¿no? Decíamos que las escuelas, no budistas, que son teístas o nayáyicas o samkhyas o mimamsakas, jainistas o lokayatas, hablan de una sola verdad y reifican. Y las escuelas budistas, los vaibhashikas, sutántricas, chittamátras, hablan de dos verdades y ellos ya no reifican, ¿sí? Entonces, qué es la reificación? ¿Qué es lo que separa? Entonces, podemos separar a estas escuelas diciendo, bueno, estas hablan de las dos verdades y estas hablan de una verdad, ¿sí? Y bueno, estas de acá abajo, decíamos, reifican o usan reifican, y estas son escuelas de la vacuidad. Entonces, esta separa a las escuelas, las primeras 5 escuelas de estas 4 escuelas. Y entonces, pero uno diría, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Ah, bueno, es que en lo que nos mantiene atorados en el samsara es la reificación, porque nosotros reificamos, ¿sí? Entonces, podemos estudiar las escuelas filosóficas budistas, pero si sigo reificando, nunca voy a liberarme del samsara, ¿sí? Tengo que dejar de reificar. Entonces, tenemos que ver, ok, entonces si lo vemos aquí en las dos verdades, en la verdad convencional reificamos, ¿sí? En la verdad última ya no reificamos. Y ¿por qué? Porque aquí se conoce lo que es la vacuidad, ¿sí? Pero la vacuidad es un tema muy elevado. Entonces, vamos a hablar de, ok, aquí reificamos y aquí tenemos el Dharmadato, ¿sí? Y entonces, caray, ¿qué es el Dharmadato? ¿Sí? Y acá tenemos
pensamientos dualistas en la verdad convencional, ¿sí? Y aquí este niñito dice, pues yo consumo pensamientos dualistas, este es mi alimento. O sea, él se los come esos pensamientos, ¿sí? Nosotros, ¿qué pasa? Que quedamos atrapados en los pensamientos dualistas. Entonces, en, en la verdad convencional, pues tenemos pues, el yo, el mundo, los otros, ¿sí? Los pensamientos, ¿sí? Los conceptos, ¿sí? Y todo esto es la reificación, ¿sí? Y este niñito dice, pues yo me como todo esto, me como todo esto y porque mi patria es el Dharmadhata. Y uno dice, ah, caray, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Y nosotros, nuestra patria es México, ¿verdad? O Latinoamérica, o el mundo, lo que quieras. Él dice, mi patria es el Dharmadatsu y yo me alimento de pensamientos dualistas. Y en cambio nosotros, lo que nos mantiene, la carnada del anzuelo que nos mantiene atrapados en el samsara, son estos pensamientos dualistas, es la reificación. Entonces voy a repetir acá, voy a ver, acá cuando dice, le pregunta cuando le dice el rey, ¿de qué país vienes? ¿Qué comes? ¿De qué te alimentas? ¿Y qué estás haciendo aquí? Él le contesta en esa parte, le dice, mi patria es el no nacido Dharmadhatu, ¿sí? Mi sustento o mi alimento es consumo pensamientos dualistas, ¿sí? Entonces vamos a detenernos ahí, en esto, vamos a ir a ver, vamos a ver, ¿cómo dar el paso de la visión de la verdad convencional o de la realidad relativa, ¿sí? Que es, tenemos aquí esta parte que es aquí tenemos la verdad convencional, tenemos, esta es la realidad relativa. ¿Cómo dar el paso al Dharmadhatu o a la verdad última, ¿sí? O a la realidad absoluta, ¿no? A veces se le llama también esto. Pero ¿cómo dar este paso? Porque si no logramos pasar de aquí para acá, nunca nos vamos a liberar, ¿sí? Y esto implica que entendamos qué es el Dharmadhatu. Entonces, ¿cómo dar el paso de la visión de la verdad convencional o la realidad relativa a que podamos tener la visión del Dharmadhatu, que es la que tiene este niñito? Este niñito que él tiene esa visión. ¿Lo veas así o lo veas así? ¿Sí? El, entonces, aquí utilicé a la inteligencia artificial para que nos fuera ayudando a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Dice, esta es probablemente una de las preguntas centrales de todo el budismo. En realidad, toda la enseñanza del Buda, desde las cuatro nobles verdades hasta el Dzogchen, el Mahamudra o la Prajnaparamita, puede entenderse como una respuesta gradual a esta pregunta. Por eso les decía que me asustaba yo con este tema. Sí, pero bueno. Sin embargo, hay un punto importante. No se pasa de la realidad relativa al Dharmadhatu como quien cambia de habitación. ¿Sí? O sea, no es que, ahorita estoy aquí y ahora me muevo para acá, ¿verdad? Dejen poner acá una, una gráfica, quizás para verlo, que lo veamos gráficamente. Entonces vamos a pensar ok, que nosotros estamos ahorita aquí, ¿verdad? En la realidad relativa, en la verdad convencional, ¿no? Y aquí ha estado esta vida y quizás
si creemos que hay vidas pasadas, pues he estado en infinitas vidas aquí, ¿verdad? Y entonces no es que, pues ahora me voy a mover para acá, me voy a cambiar de habitación, me voy a pasar aquí al Dharmadhatu, ¿verdad? Y entonces ya me voy a liberar, ¿sí? Me voy a convertir en un Arhat, ¿no? O me voy a convertir en un Buda, ¿sí? Entonces dice, no, no es así, ¿sí? Entonces lo voy a volver a leer, dice. Hay un punto importante, no se pasa de la realidad relativa al Dharmadhatu como quien cambia de habitación. El Dharmadhatu nunca estuvo ausente. Lo que cambia no es la realidad, sino la manera en que ésta es conocida, ¿sí? Entonces aquí uno dice, sópatelas, ¿sí? No es que haya dos verdades, ¿sí? Es que hay una sola verdad. Déjenme ponerlo acá. Tenía una gráfica, pero no sé dónde la voy a encontrar ahorita. Pero déjenme usar este otro recurso. Es una sola moneda. Es como estar viendo una sola moneda, pero una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Sí. Tiene dejen a ver si el ok, a ver, vamos, voy a usar esta. Esto es, a ver, ok. Entonces, tenemos la misma moneda, tiene dos caras, ¿verdad? Imagínense esta, ¿sí? Entonces, pero tenemos una sola moneda, ¿sí? Con dos caras, ¿sí? Entonces la volteamos, ¿verdad? Pero no hay dos monedas, ¿no? Y de esa misma manera no hay dos verdades, no hay dos realidades, ¿sí? Son dos percepciones de la misma moneda, ¿sí? O puedo decir dos percepciones de la misma verdad o de la misma realidad. Entonces ahí, si tu mente empieza a decir que me está diciendo, no te preocupes, ¿verdad? ¿Cómo? Me estabas hablando hace ratito de que había dos verdades y que los de aquí abajo nada más hablan de una sola verdad y que se hablan de dos verdades, y ahora me dices que no hay dos verdades, que es una sola verdad, que era lo que decían los de abajo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir despacito, ¿verdad? Por eso el Buda no quería enseñar, ¿verdad? Decía, no, es que no lo van a entender. Y entonces vino Indra y Brahma y le dijeron, sí, hay gente que tiene poco polvo en los ojos. Y vamos a utilizar al Buda. Si algo no entiendes, no importa. Vamos a confiar en Manrushi, que nos quite el polvo de los ojos. ¿Sí? Y vamos a seguir, ¿no? Entonces vamos a ver, dice. Entonces decía, hay un punto importante. No se pasa de la realidad relativa al Dharmadhatu como quien cambia de habitación. El Dharmadhatu nunca estuvo ausente. Lo que cambia no es la realidad, sino la manera en que ésta es conocida o en la manera en que ésta es percibida, lo que decíamos. Primero comprender qué son ambas visiones. Entonces vamos a ir paso a pasito, ¿verdad? Entonces nos dice, ok, vamos a comprender estas dos visiones. Voy a quitar esto y vamos a empezar acá primero con la verdad convencional, ¿verdad? Entonces nos dice, la verdad convencional, en sánscrito, samtisatya, es la manera en que aparecen las cosas. Entonces, en la verdad convencional, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo voy a poner aquí para verlo más acá con este mapa. Personas, montañas, árboles, emociones, pensamientos, nacimiento, muerte, yo, tú.
¿sí? Esto es lo que hemos visto toda la vida en la verdad convencional. Entonces, aquí no hay nada nuevo, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿sí? Aquí en la verdad convencional, déjenme poner acá, o sea, vemos yo, tú, ¿sí? Pero también vemos, dejen abrir, acá, a ver. Ok. Hola, Margarita, bienvenida, buenas noches. Entonces, aquí vemos en la realidad convencional, nosotros lo que vemos es pues seres, vemos el, el planeta, la Tierra, vemos que hay un lindo gatito, como nos dicen, ¿no? Sí, acá vemos también que tenemos el sol, la luna, ¿sí? Ahí, árboles, montañas, emociones, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esa es la verdad convencional. Todo, y algo aquí, una palabra clave aquí, en esto, es que todo esto funciona. Esto lo voy a poner en grande porque esto es lo que nos causa el engaño, lo que nos atrapa, ¿sí? Porque pues el mundo funciona, bueno, más o menos. Tú funcionas más o menos, ¿sí? Los árboles ahí están, funcionan, crecen, nacen, crecen, los cortan, hacen madera con ello, ¿sí? La gente nace, envejece, enferma, muere, todo eso funciona, ¿verdad? Entonces es como, ok, pues esto es lo real, ¿verdad? Aquí si pensaríamos, si funciona, entonces es real, ¿sí? Ok, y esto es cierto, es real, pero aquí viene el primer truquito y observa qué pasa en tu mente cuando voy a decir esto. Sí, es real, pero no es verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Entonces me está diciendo que sí existe, ¿sí? O sea, sí existe, lo puedes ver y tocar, puedes nombrarlo, o sea, le pones una palabra, ¿no? Un concepto, árbol, lluvia, sol, nube, y hablar de ello con los demás. Pero es solo una apariencia, solo una percepción, solo un lado de la moneda, ¿sí? Entonces aquí la mente es como, "Oh, no sé de qué me estás hablando, qué es esto, para qué me sirve", ¿sí? Entonces voy a regresar acá, vamos despacito. Decíamos, ok, primero tenemos que comprender la verdad convencional, pero esa pues todos la comprendemos, vivimos ahí. Vemos personas, montañas, árboles, emociones, pensamiento, nacimiento, muerte, yo, tú. Todo ello funciona, dice. No es falso en el sentido de inexistente, pero aparece como si cada cosa existiera por sí misma, ¿sí? Entonces aquí me va a tener otro poquito. O sea, parece que todo existe por sí mismo, que todo tiene
lo voy a poner con mayúsculas, existencia inherente. Los tibetanos dicen que existe por su propio poder. Es decir, que no existe por el poder de otra cosa, de algo más. Existe por sí mismo. Yo existo por mí mismo y como que soy independiente de los demás, ¿verdad? Soy como una isla, o sea, no dependo del mundo, no dependo de los demás, etcétera. Y acá el Dharma dice, oye, nada existe así. Tú existes gracias a tus papás, gracias a la comida que comes, gracias a que existe el sol, gracias a que existe el agua, ¿sí? Dependes de todo ello. Pero en mi mente yo tiendo a cosificar las cosas, de a verlas por separado, ¿verdad? Como si tuvieran existencia por sí mismos, ¿sí? Cuando en realidad nada existe así por sí mismo, ¿no? Podríamos decir que todo está conectado, todo conecta con todo, entonces esto conecta con esto, y esto conecta con esto, y esto conecta con esto, y esto conecta con todo está conectado, ¿verdad? Entonces, pero lo vemos así, lo vemos todos como, pues separado, aquí está el árbol, aquí está una flor, aquí está una mesa, aquí está una silla, y no vemos estas conexiones entre todo, ¿verdad? Entonces me voy a regresar acá, para que lo que estabas diciendo acá. Dice, todo ello funciona, no es falso en el sentido de inexistente, pero aparece como si cada cosa existiera por sí misma. En cambio, el Dharmadhatu no es otro universo, ¿sí? Aquí la palabra no es muy importante, no es otro universo, no es esto, ¿verdad? Que decía, aquí está la realidad relativa y aquí está el Dharmadhatu y yo me voy a cambiar de habitación, me voy a pasar para acá. No, no es así, ¿sí? El Dharmadhatu abarca todo, todo esto. Bueno, lo voy a poner de otra manera. El, Dharma- el Dharmadhatu es toda la realidad, todos los fenómenos. Este es el Dharmadhatu. Entonces podríamos decir que vivimos en el Dharmadhatu, pero no lo vemos, no sabemos qué es el Dharmadhatu, ¿sí? O sea, el Dharmadhatu está así, todos los seres están en el Dharmadhatu, ¿verdad? Todos los seres y todos los árboles, las montañas, todos forman parte del Dharmadhatu, pero no lo vemos. Nosotros vemos solamente una cara de la moneda, no vemos la otra cara de la moneda, ¿sí? El, no tenemos la otra percepción. Un Buda sí la tiene, un Buda tiene las dos caras. Un Bodhisattva de nivel muy avanzado ve las dos caras. Otros Bodhisattvas de menos nivel solamente las ven las dos caras cuando están en meditación, en trance meditativo. Cuando salen de meditación, otra vez vuelven a ver este, solo la verdad relativa, la verdad convencional. Y los seres ordinarios, como yo, normalmente nada más vemos esta cara, no vemos la otra cara, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a seguir que nos siga diciendo qué es esto, ¿verdad? Entonces, en cambio, en el Dharmadhatu no es otro universo, es la naturaleza misma de esos fenómenos cuando se conocen sin ignorancia. Entonces, aquí ya metió otro concepto, porque aquí nos está diciendo que en esta verdad relativa, lo que tenemos acá es ignorancia y acá tenemos sabiduría, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros estamos así en ignorancia, para nosotros lo único que existe es la verdad convencional, la
la verdad, la realidad relativa. Y esto ni siquiera sabemos que existe. Esto la mayoría de los seres no saben ni que existe eso, ¿verdad? ¿Sí? Cuando vamos quitando los velos de ignorancia, entonces, y vamos adquiriendo sabiduría, se va quitando este velo. Pero aquí el problema que decíamos es la reificación de esto y es creer que las cosas tienen, creer que todo esto tiene existencia inherente, ¿sí? Esta es la parte que ahí nos atrapa el samsara, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy, y bueno, ¿y cómo yo dejo de reificar? ¿Sí? Pero para dejar de reificar, pues tengo que entender un poquito qué es lo que reifico, qué es la verdad convencional, qué es el Dharma Dhatu y luego qué es la reificación y cómo dejo de reificar y cómo puedo meditar en ello. Entonces, vamos a seguir. Dice, ¿qué es el Dharma Dhatu? Es decir, la misma montaña, el mismo árbol, el mismo pensamiento, el mismo dolor, pero vistos como manifestaciones vacías, luminosas e interdependientes. Por eso se dice, el samsara correctamente conocido es nirvana, no porque desaparezca el mundo, sino porque desaparece el error con el que era visto. ¿Qué impide ver el Dharmadhatu? El problema no son los fenómenos, el problema es la reificación. Automáticamente la mente dice, esto existe, esto soy yo, esto me pertenece, esto es permanente, esto está separado, y ahí aparece la ignorancia, que en sánscrito se dice avidya. Es exactamente el ejemplo de la cuerda y la serpiente. La cuerda nunca dejó de ser cuerda. Lo único que desapareció en un cuarto oscuro, que yo veo una cuerda y me imagino que es una serpiente, cuando enciendo la luz, la cuerda era cuerda antes de encender la luz y sigue siendo cuerda después de encender la luz. Nada más que cuando estaba la luz apagada, yo pensé que la cuerda era una víbora, una serpiente, y me dio mucho miedo. Pero ahí lo que había era ignorancia. Cuando se enciende la luz hay sabiduría. Y entonces, ¿qué desaparecen? No se convirtió la serpiente en cuerda, ¿verdad? No, la cuerda era cuerda. Pero ¿qué desapareció? Mi ignorancia, mi interpretación equivocada de esa cuerda, ¿sí? Entonces, es algo similar. Por eso a los maestros les gusta mucho esta metáfora de la serpiente y la cuerda, ¿sí? Porque es lo que va a pasar acá. En el momento que encendamos la luz de la sabiduría del Dharma, ¡pum! Voy a entender qué es el Dharmadhatu, ¿sí? Y voy a dejar de reificar. Y eso es lo que me puede llevar a la liberación. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿qué impide ver el Dharmadhatu? El problema no son los fenómenos, el problema es la reificación, ¿sí? Decíamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre el cambio? El Buda describe un proceso muy preciso. Primer paso, observar. No cambiar nada, solo mirar. Ver cómo aparecen los pensamientos, cómo aparecen las emociones, cómo aparece el deseo, cómo aparecen los objetos. Aquí empieza Vipassana o Vipassana o la meditación analítica, ¿sí? Entonces, simplemente puedes estar sentado en meditación, pero no en meditación unipuntual, no en meditación shamatha, y solo mira. Entonces puedes ver, ok, yo aquí tengo enfrente una lámpara, ¿verdad? Ok, ¿cómo aparece esa lámpara?
ante mí, ¿verdad? Y aparece de una manera sólida, como si tuviera una existencia por sí misma, como si tuviera una existencia inherente. Entonces digo, ahí está, la puedo ver, la puedo tocar, verla, y le puedo decir a cualquier persona, ahí está la lámpara. Yo no la estoy inventando, ¿verdad? La prueba que no la invento es que si yo le tomo una foto a la lámpara, se las voy a, le voy a tomar acá la foto a la lámpara para que vean la lámpara que estoy viendo. Si yo le tomo una foto, pues no estoy inventando la lámpara. Déjense las comparto para que la vean ustedes también la lámpara que estoy viendo. ¿Mm? A ver si me deja compartirles la lámpara. Entonces, no es nada, ¿verdad? No es una ilusión, no es una imaginación. La lámpara es real, ahí está, ¿sí? El problema no es la lámpara, el problema es que yo creo que la lámpara existe por sí misma, que tiene existencia inherente, ¿sí? Aquí está la lámpara, ¿sí? Ahí está, para que vean de la lámpara que estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Dice, segundo paso, descubrir la originación dependiente. Ajá. Ah, ok. Entonces aquí ya empieza a meter otro concepto. Empieza a descubrir nada parece solo. Todo depende de causas, condiciones, nombre, lenguaje, memoria, percepción, conciencia. Entonces la solidez comienza a romperse, no intelectualmente, se experimenta, ¿sí? Entonces yo digo, pues aquí la lámpara yo la veía muy sólida, ¿verdad? Pero ahora pues yo empiezo a decir, bueno, ¿esta lámpara existe por sí misma? No, pues es producto de causas, ¿verdad? Alguien la fabricó, alguien la elaboró, ¿sí? Alguien hizo este barro y le dio forma. Alguien trenzó esta cuerda, ¿verdad? Alguien hizo el foco, alguien le puso el nombre, ¿verdad? De lámpara, ¿sí? En inglés no se llama lámpara, ¿verdad? Entonces, existe por ciertas causas y condiciones, tiene un nombre. Ajá. En cada lenguaje tiene un nombre distinto. En inglés a lo mejor es lamp, ¿sí? Depende de mi memoria. Por ejemplo, no es lámpara para una hormiga, ¿verdad? Para una hormiga pasa por ahí y piensa que es una montaña, a lo mejor, ¿no? O un obstáculo, ¿no? Pero no sabe que es una lámpara. ¿Un perro sabe que es una lámpara? No sé. ¿Un gato sabe que es una lámpara? No sé. ¿Sí? Entonces depende de mi percepción, depende de mi conciencia. Cuando lo empiezo a ver así, la solidez de la lámpara empieza a romperse. No intelectualmente, se experimenta, ¿verdad? Dice, tercer paso, descubrir la vacuidad. No significa que nada exista, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos extremos, ¿no? Un extremo, va a poner acá otra laminita. Entonces tenemos dos extremos. Entonces, en un extremo reifican, solidifican la lámpara, ¿verdad? ¿Sí? Y del otro lado la niegan, ¿sí? Entonces, entonces no existe, es una ilusión, es un sueño, ¿no? Y entonces yo tengo que evitar caer en estos dos extremos, ¿sí? Tengo que, en vez de estos dos extremos en los que caemos, tengo que ver cómo logro
el camino medio, ¿sí? O sea, la lámpara existe, sí, o sea, yo no la niego, ¿verdad? Aquí este sería no existe. Y este sí existe. Pero el problema es que le agregan por su propio lado. Y aquí el camino medio lo que nos va a decir, ¿qué crees? O sea, sí existe, pero no tiene existencia inherente por su propio lado. No es que no exista, sino no existe como yo creo que existe, ¿sí? Entonces voy a dejar acá que nos siga diciendo acá, ¿no? Entonces, dice, no significa que nada exista, significa que nada posee naturaleza propia independiente. Las cosas funcionan, pero ninguna tiene esencia fija. Este es el gran descubrimiento de la Prajnaparamita. El cuarto paso, descubrir que la mente que conoce, mi mente que era la que estaba conociendo la lámpara, viendo la lámpara, analizando la lámpara, también es vacía. Aquí ocurre un giro enorme. Hasta ahora observábamos objetos, después aparece la pregunta, ¿quién está observando? Es decir, ¿quién estaba viendo la lámpara? ¿Sí? Ese yo. Entonces ya no estoy reificando solo la lámpara, ahora me estoy reificando a mí, ¿verdad? No, la lámpara quién sabe si exista, pero yo sí existo, ¿sí? Y tengo existencia inherente, ¿sí? Entonces no, también tienes que observar si yo también tengo esa existencia. No es que no exista, ¿verdad? Porque si digo no existo, ya me fui a este extremo, ¿verdad? No existo. Pero el otro es, me quedo con, no, sí existo y existo por mí mismo. Tengo un alma o tengo una esencia que es única. Soy totalmente distinto a todos los demás. Entonces, y si sigues analizando, vas a ver que lo buscas, pero no aparece ningún observador sólido. Solo hay cognición, solo claridad, solo presencia. Y el quinto paso, descansas, ya no analizas, ya no fabricas, ya no corriges, simplemente descansas en esa cognición abierta. Mahamudra lo llama dejar la mente tal cual es, y Dzogchen dice permanecer en Rigpa, ¿sí? Ahí sale otro concepto que luego vamos a tener que aclarar, ¿no? ¿Qué cambia realmente? No desaparecen los fenómenos, lo que desaparece es la sensación de que poseen existencia independiente. Por ejemplo, antes hay una flor, después dices aparece una flor. Es un poco más profundo. Luego dices aparece una experiencia denominada flor, más profundo aún. Entonces ves que es inseparable de la cognición que la conoce. Antes había un yo y una lámpara, ¿verdad? Hay un dualismo. Y aquí ya empiezo a ver que no hay separación entre el conocer y el conocedor y lo conocido. Este es el Dharmadato. Entonces aquí decíamos, ok, cuando estábamos viendo acá que había dos realidades, ¿sí? Que reificamos, no solamente estamos reificando y poniendo conceptos, sino que aquí hay dualismo. Dualismo hay dos, ¿no? Yo y la lámpara, en este caso, ¿verdad? Yo y la lámpara. O yo y el mundo, o yo y los demás. Hay dos, ¿sí? Y entonces, cuando sigues meditando, te das cuenta de que este dualismo no es tal, no existe, ¿sí? Y ese es el Dharmadato. No hay dos monedas, hay una sola moneda, pero unos la perciben como que tiene existencia inherente, sólida por sí mismo, desde su propio lado, y los otros ven
que esa moneda es vacua. Existe, pero no tiene existencia inherente. Pero el Buda puede saber que nosotros lo vemos todo solamente desde un lado, ¿verdad? Por eso el Buda, en su infinita compasión, nos viene y nos enseña, aunque sabe que nosotros no vemos esto, ¿verdad? No tenemos sabiduría, pero él sabe cómo estamos percibiendo nosotros la realidad, ¿sí? Él sabe. Hola, Dulce María, bienvenida, buenas noches. Entonces, el, vamos a seguir acá, ¿no? Entonces, el Sutra del Corazón resume todo el recorrido. Primero ves la forma, después ves que la forma es vacía, después descubres que la vacuidad es forma. Este ya es un paso gigantesco, porque ya no intentas escapar del mundo, el mundo mismo es expresión del Dharmadhatu, ¿sí? O sea, nunca salimos del Dharmadhatu, siempre estábamos en el Dharmadhatu, todos los fenómenos están en el Dharmadhatu, pero no la vemos, no lo vemos, ¿sí? Digamos que es la metáfora de la Matrix, siempre, nunca hemos salido de la Matrix, estamos siempre en la Matrix, nada más que hay unos que no saben que están dentro de la Matrix y otros sí saben que están dentro de la Matrix, ¿sí? En Dzogchen se utiliza un ejemplo muy bello. Imagínate un espejo. En él aparecen personas, nubes, fuego, agua, guerra, amor, flores, animales. Las imágenes nunca afectan al espejo, nunca lo rompen, nunca lo ensucian. El espejo tampoco necesita eliminar ninguna imagen. El espejo es el Dharmadhatu. Las imágenes son la realidad convencional. Nunca estuvieron separadas. ¿Sí? O sea, el espejo está reflejando la realidad. ¿Sí? ¿Cómo contemplarlo en la práctica? Dice, creo que aquí conecta algo que hemos venido investigando juntos en los últimos meses, la pregunta correcta. En lugar de intentar ver el Dharmadhatu como un objeto extraordinario, la práctica consiste en examinar cuidadosamente la experiencia presente. Cuando surja cualquier percepción, una emoción, un sonido, un pensamiento, un objeto, puedes contemplarla como una secuencia como esta. ¿Qué está apareciendo exactamente? ¿De qué depende su aparición? Si depende de causas y condiciones, ¿dónde está su existencia independiente? ¿Quién es el que conoce esta experiencia? Cuando busco a ese conocedor, ¿encuentro una entidad fija o solo el acto mismo de conocer? Sin fabricar ninguna respuesta. ¿Qué permanece cuando cesa la búsqueda conceptual? No se trata de responder intelectualmente, sino de dejar que cada pregunta desmonte una capa de reificación y conduzca a una observación más directa. Una observación importante. Desde la perspectiva del Avantamsaka Sutra y desde la tradición Mahavairocana Tantra, el paso del mundo relativo al Dharmadhatu no consiste en desplazarse hacia otra realidad, sino en reconocer que siempre hemos estado en el Dharmadhatu. Lo único que cambia es el velo de la ignorancia. Por eso maestros como Nayarjuna, Logchen Rabjam y Mipan Rinpoche coinciden en un punto esencial. El fruto no se crea, se reconoce. Creo que este tema enlaza de manera profunda con los métodos de investigación que podemos hacer, ¿sí? Ahora, ¿cómo dejar de reificar? Esta es la pregunta práctica por excelencia. Si toda la ignorancia consiste en reificar, entonces el camino entero consiste en dejar de reificar. Pero hay algo importante. No puedo decir simplemente, ya no voy a reificar. La reificación es un hábito cognitivo muy profundo. Se disuelve por comprensión, observación y contemplación. Me parece que podemos entenderla desde varios niveles. Pues vamos a ello. ¿Qué es exactamente reificar? Reificar significa convertir mentalmente un proceso en una cosa. Por ejemplo, no vemos un flujo de fenómenos, vemos una persona, un árbol,
mi cuerpo, mi problema, mi éxito, el tiempo. La mente toma algo dinámico y le pone una etiqueta que parece convertirlo en algo sólido. Es muy parecido a mirar una película y olvidar que está formada por miles de fotogramas, ¿sí? O sea, esa persona que estamos viendo, pues a lo mejor ahorita es un adulto, pero antes fue un joven, y antes fue un adolescente, y antes fue un niño, y antes fue un bebé, y antes era un feto, ¿no? Estaba en un vientre. Y antes a lo mejor era un esperma en un óvulo, ¿sí? Y antes a lo mejor era un ente que estaba ahí vagando en el bardo, ¿verdad? Pero nosotros lo congelamos y no vemos el flujo, ¿verdad? De fenómenos. Y todo está cambiando, todo. El árbol mismo, vemos el árbol, pero se nos olvida que antes fue una planta, que antes fue una plantita, que antes fue un brote, que antes era una semilla, ¿sí? Nosotros congelamos la realidad, ¿sí? Es como que nada más viéramos un fotograma de la película. Y el Dharmadhatu lo que quiere es ve el flujo y ve que nada está congelado, ¿sí? Todo se está moviendo, todo está cambiándose momento a momento, instante a instante. El primer ejercicio es descubrir el nombre. Cuando aparece cualquier cosa, pregúntate, ¿estoy viendo la realidad o el nombre que le puse? Por ejemplo, ves una taza, pero realmente ocurre esto. Hay color, hay formas, hay brillos, hay sombras, hay texturas, hay memoria, hay lenguaje. Y entonces aparece la palabra taza. La palabra parece unir todo y produce un objeto taza. Y dice, sí, mira, la puedo ver y tocar, sí. Pero ¿estás tocando la taza? No. Yo aquí tengo una pared, ¿verdad? Yo puedo tocar la pared y digo, es que aquí está la pared. No, pero yo aquí estoy tocando el elemento tierra. Lo que estoy tocando es el elemento tierra, ¿sí? El, y es sólido, ¿verdad? Sí, pero es el elemento tierra, ¿sí? Pero yo ya la solidifiqué y dije, pared, ¿sí? Ya le puse un nombre, ¿sí? La palabra parece unir todo y producir un objeto. Ya está la taza hecha, ahí está. En realidad el objeto no apareció cuando abriste los ojos, apareció cuando la mente organizó la experiencia. Este es un ejercicio muy poderoso. El segundo ejercicio, buscar la cosa. El Buda hace continuamente esta invitación. Cuando dices mi enojo, pregunta, ¿dónde está exactamente? ¿Tiene forma? ¿Tiene color? ¿Tiene peso? Empieza aquí, termina allá. Empiezas a descubrir algo sorprendente. Hay sensaciones, hay pensamientos, hay recuerdos, pero el enojo como objeto sólido nunca aparece. Solo aparece un proceso, ¿sí? Surgió el enojo, surgió la emoción del enojo en ti. Pero si buscas al enojo, ¿dónde está? Y dices, le voy a tomar una fotografía al enojo, o voy a agarrar el enojo y lo voy a meter en un frasquito de vidrio con una tapa y lo voy a encerrar para luego enseñárselo a mis seres queridos, de que vean que sí, que no lo inventé, que sí estaba enojado. No, el enojo surge solamente, ¿verdad? Ahí está. Y tú lo percibes, pero nadie más sabe que estás enojado a menos que te vea gritar o te vea tu cara, que la empiezas a modificar, ¿verdad? Pero a veces tú puedes estar impávido, totalmente enojado, y la gente llega y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te sientes? Y tú no quieres mostrar tu enojo, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos sospechan que algo está pasando dentro de tu mente, ¿verdad? Pero pues no estoy bien, pero en realidad estás sirviendo de coraje, ¿verdad? Sí. Entonces dice, el tercer ejercicio, observa el cambio. Todo cambia siempre. La respiración, el cuerpo, los sonidos, la luz, los pensamientos, las emociones. Si algo cambia continuamente, ¿en qué momento se convierte en una cosa fija? Nunca. La reificación consiste precisamente en congelar mentalmente lo que nunca dejó de transformarse, ¿sí? O sea, en la realidad
Si lo ponemos con la metáfora de la película y un fotograma de esa película, en la realidad no hay fotogramas, hay película. Todo está en constante cambio, en constante movimiento, pero nuestra mente tiende a congelar la realidad, a solidificarla. La congelamos y decimos, ahí está la lámpara, sí, pero esa lámpara, pues no está igual que cuando se compró, ¿verdad? Ya envejecido, ¿sí? Todas sus moléculas, todos sus átomos, no, moléculas no sé, pero todos sus átomos han estado, se siguen, mueve, se está desintegrando la lámpara, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que llega un momento en que pues, ya la tienes que tirar, ¿verdad? El cuarto ejercicio es descubrir las cosas. Este es quizás el ejercicio más cercano a la originación dependiente. Elige cualquier fenómeno, por ejemplo, una flor. Pregúntate, ¿depende de la semilla? Sí. ¿Depende del agua? Sí. ¿Del sol? Sí. ¿Del suelo? Sí. ¿De las bacterias? Sí. ¿Del tiempo? Sí. ¿Del espacio? Sí. ¿Del observador? Sí. Continúa. Llega un momento en que descubres algo extraordinario. La flor no está sostenida por sí misma, desde su propio lado, desde su propio poder. Está sostenida por el universo entero. Entonces ya no puedes verla como una entidad aislada, ¿sí? Tú eres la flor eres tú, ¿sí? La flor es la lluvia, la flor es la naturaleza, ¿sí? La flor es todo, ¿sí? Esto Thich Nhat Hanh lo describe maravillosamente, pero con poemas hermosos, muy bonitos, ¿sí? El, el quinto ejercicio, investigar al observador. Este es el gran giro. Hasta aquí observábamos los objetos. Ahora preguntamos, ¿quién observa? Buscas, no aparece. Encuentras pensamientos, sensaciones, memorias, intenciones, pero ningún yo sólido. Entonces ocurre algo muy profundo. También el observador deja de ser una cosa. Porque ¿qué resulta? Que yo he cosificado a Yuri. Creo que Yuri tiene existencia inherente. Es más, algunos extremistas dicen Yuri tiene un alma y esa alma es eterna, nunca cambia, es de una sola pieza y esa alma transmigra de vida en vida, de cuerpo en cuerpo, ¿sí? Entonces ya lo cosifiqué a Yuri, ya lo metí, ¿no? En una cosa acá, ¿sí? Y esa cosa es permanente, es eterna, nunca cambia, ¿sí? Ok, y está bien, si crees eso está bien, ¿sí? Nada más obsérvalo. El sexto ejercicio, permanecer antes del concepto. Este es un entrenamiento contemplativo muy fino. Escucha un sonido. Pon toda tu atención en los sonidos. A lo mejor escuchas un coche, o una ambulancia, o un avión, o un grito, una voz, una canción. Escucha un sonido durante un instante. Antes de decir es un pájaro, permanece solo en el escuchar. Ahí todavía no existe pájaro, ni árbol, ni distancia, ni nombre, solo experiencia. Este pequeño intervalo es extraordinariamente importante. Los maestros de Dzogchen dirían que ahí la cognición aún no ha cristalizado en elaboración conceptual. Y esto en sánscrito le llaman prapanka, ¿sí? El, Vamos a hacerlo otra vez. Vuelve a escuchar. ¿Y entonces qué pasa? Oigo un ruido y rápidamente mi mente dice es un coche. Ya cristalicé, ¿verdad? Ese ruido era ruido. Y sí, claro, mi mente como es tan rápida, ese ruido es el ruido que hace un coche, entonces debe ser un coche, está pasando un coche, ¿sí? Ya cristalicé el ruido, ¿verdad? O oigo un pío, pío,
es un pajarito. Ya lo cristalicé en pajarito ese ruido, ¿verdad? Y en realidad lo que mi mente estaba captando solamente era un pío pío, ¿verdad? Sí. Ahorita vi un claxon y mi mente, es el claxon de un coche. Ya lo cristalicé. Así pasa así de rápido. Puedes no cristalizar. Ahorita oigo un ruido y dije, pues una moto. Inmediatamente ve cómo le puse en mi mente un concepto a ese ruido. Dije moto y mi mente inmediatamente trata de ubicar, está pasando por aquí, está llegando aquí al estacionamiento, ¿sí? Es más, la empiezo hasta a visualizar la moto, ¿verdad? Y mi mente no ha visto ni la moto. Lo único que oye es un ruido, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta de qué tan rápido cristalizamos? ¿Qué tan rápido conceptualizamos? ¿Qué tan rápido dualizamos? Yo estoy aquí, pero está pasando una moto acá. Entonces estoy yo y la moto, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene atrapados en el samsara, la reificación. Estoy reificando, ¿sí? A lo mejor ni existe la moto, a lo mejor alguien puso una grabadora ahí para que sonara como moto, ¿verdad? Y yo ya me inventé la moto, ¿no? Pero como yo he oído ese ruido muchas veces, digo, no, no es cierto, ese ruido sí es real, es una moto que está pasando, pero mi mente insiste en reificar, ¿verdad? Lo que realmente ocurre, aquí hay un descubrimiento que transformó completamente mi comprensión cuando estudié estos temas. No dejamos de reificar destruyendo los conceptos. Los conceptos son útiles. Lo que dejamos de hacer es confundir el concepto con la realidad. La palabra árbol sigue siendo útil. Lo que desaparece es la creencia de que existe un árbol con esencia propia e independiente exactamente como lo imagina el concepto. Una analogía. Piensa en un remolino en un río. Todos lo llaman ese remolino. Parece una cosa, pero intenta atraparlo. No puedes. Solo hay agua moviéndose. El remolino existe convencionalmente. No existe como entidad independiente. Lo mismo ocurre con una persona, con una emoción, con un país, con una empresa, con un yo. Funcionan, existen convencionalmente, pero son procesos, no sustancias. Pero nosotros sustancializamos toda la realidad, ¿sí? La reificamos, ¿sí? Entonces, aquí aparece una de las claves más profundas. Las 5 reflexiones de las que hemos hablado no son únicamente recordatorios sobre la vejez, la enfermedad, la muerte, la pérdida y el karma. También son un entrenamiento sistemático para debilitar la reificación. Observa cómo actúan. 1. Estas son las 5 reflexiones que usaba el Buda. 1. Está en mi naturaleza envejecer. Deshace la ilusión de un cuerpo fijo e inmutable. Está en mi naturaleza enfermar. Deshace la idea de un organismo completamente bajo mi control. Está en mi naturaleza morir. Deshace la reificación de un yo permanente aferrado a esta vida. Todo lo que amo cambiará y desaparecerá. Deshace la reificación de las posesiones, relaciones e identidades como algo estable. Soy heredero de mis acciones. Deshace la idea de un yo independiente y muestra una continuidad condicionada por causas y efectos. Es notable que las 4 primeras contemplaciones aflojan el apego a entidades aparentemente sólidas, mientras que la quinta evita caer en el extremo opuesto del nihilismo. Aunque no haya una esencia fija, las acciones tienen consecuencias. Este es precisamente el equilibrio que enseñan las tradiciones de la vía media o el camino medio. Evitar tanto el esencialismo como el nihilismo. En otras palabras, dejar de reificar no significa pensar que nada existe, sino aprender a ver que todo existe de manera dependiente, cambiante y relacional. Cuando esa comprensión deja de ser solo intelectual y se vuelve una forma de percibir, la realidad convencional comienza a transparentar el Dharmadato. No aparece un mundo nuevo,
se revela la naturaleza del mundo que siempre estuvo frente a nosotros. Primero tratamos de entender el Dharmadato. Segundo, cómo podemos observar o contemplarlo desde nuestro propio nivel de desarrollo espiritual. Y tercero, cómo podemos meditar en ello. ¿Cuál es el objeto de atención? Vamos a ver. Entonces, dice acá la inteligencia artificial, dice, creo que has estructurado la pregunta exactamente en el orden correcto. En la tradición budista, especialmente en la unión de la Prajnaparamita, el Madhyamaka, el Mahamudra y el Soksha, estos tres pasos corresponden aproximadamente a, uno, comprender, es en sánscrito Ruta Mayi Prashna, la sabiduría nacida de escuchar y estudiar. El segundo es contemplar e investigar, Sinta Mayi Prashna, la sabiduría nacida de la reflexión. Y el tercero es la reflexión mediante la meditación, Bhavana Mayi Prashna, la sabiduría nacida de cultivar directamente la experiencia. Ese orden es importante porque intentar meditar sobre el Dharmadhatu sin una comprensión mínima suele convertirlo en una idea vaga o en una imaginación. Entonces, primer paso, tenemos que comprender el Dharmadhatu. ¿Qué es lo que dice este niñito, verdad? Cuando llega el rey y le dice, ¿de qué país vienes? Pues vengo de el Dharmadhatu. Sí. Entonces, ¿y qué comes? Ah, pensamientos dualistas, ¿verdad? Y uno, ¿qué está diciendo? Aquí no buscamos experimentarlo todavía, solo construir una comprensión correcta. ¿Qué es el Dharmadhatu? La palabra tiene dos partes. Dharma no significa únicamente las enseñanzas del Buda. Aquí significa todos los fenómenos, todo lo que puede aparecer. ¿Sí? O sea, todo lo que existe está en el Dharmadhatu, cabe en el Dharmadhatu. No existe nada que no esté en el Dharmadhatu. Un sonido, un pensamiento, una galaxia, una emoción, un átomo, todo. Dhatu significa campo, dimensión, matriz, elemento, fundamento. No es un lugar físico, es la dimensión en la que todos los fenómenos son lo que son. Podríamos decir, el Dharmadhatu es la naturaleza última de todos los fenómenos. Vamos a ver una definición sencilla. Si tuviéramos que escribir una definición muy breve, propondría esta. El Dharmadhatu es la realidad tal como es antes de que la mente la divida en sujeto y objeto, un yo y un mundo, y en existencia independiente y separación. Esta definición ya contiene casi todo, ¿sí? O sea, en el Dharmadhatu nada está separado, no existe el dualismo, no existe un yo y una lámpara, todo está unido, todo está interdependiente, no hay separación, ¿sí? El Dharmadhatu es como las cosas son, ¿sí? Entonces voy a traer acá otra vez esta. A ver, déjenme traer acá y vamos a poner aquí a ver si hemos avanzado un poquito, ¿sí? Entonces, lo había visto así, ¿verdad? La verdad convencional, aquí hay refico, aquí hay dualismo, yo y la lámpara, yo y los demás, yo y el mundo, y de acá está el Dharmadhatu. Y aquí nos dice, no, no es así. O sea, el Dharmadhatu es todo, todos los fenómenos, es el Dharmadhatu, todos. El Dharmadhatu es las cosas como son, ¿sí? Todos los fenómenos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo aquí pienso que hay separación, que hay dualismo, que hay conceptos, ¿sí? Que todo tiene una existencia inherente, y entonces aquí caigo en la ignorancia, ¿sí? El Dharmadhatu empiezo a quitar ese velo y empiezo a ver que no hay fenómenos simples, que no hay fenómenos independientes, que no hay fenómenos permanentes, que todo está interconectado, que todo es dinámico, que todo está cambiando,
¿sí? Cuando yo veo que hay una separación entre yo y la lámpara, estoy viendo la verdad convencional, ¿sí? Cuando empiezo a ver la interdependencia, empiezo a ver el dharmadhatu, ¿sí? Entonces, decía una definición sencilla. El dharmadhatu es la realidad tal como es antes de que la mente divida en sujeto y objeto, ¿verdad? Por eso esa meditación que hicimos sobre el sonido fue muy importante. Porque en el momento que yo veo, yo estoy aquí, hay una moto que está haciendo un ruido, ya hay dualismo, ¿verdad? Yo, la moto, yo y el ruido, ¿sí? Yo y los demás, ¿sí? Hay un sujeto y hay un objeto, hay un yo y un mundo, hay una existencia independiente y hay separación, ¿sí? Ahí ya caí yo en la realidad relativa. Cuando empiezo a ver, no, o sea, ese sonido no existe si alguien no lo capta. Yo lo estoy captando. Hay una relación entre yo y el sonido, ¿verdad? ¿Sí? Y quien está poniendo el concepto moto soy yo. La moto por sí misma no va gritando soy moto, ¿verdad? Soy una moto, ¿verdad? Entonces, el ahora, ¿cómo contemplarlo desde nuestro nivel? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque cada quien estamos en un nivel de desarrollo espiritual. Hay gente que reifican, cosifican. Habíamos puesto acá, por ejemplo, esta, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí el. Luego más adelante, no sé si va a hacer una tablita, ¿qué reifica cada quien? Los teístas reifican a un alma y a un Dios, ¿sí? Los Nayáyicas Samkhyas estos ya no reifican a un Dios, pero reifican un alma. Solamente los Lokayatas ya no reifican a un alma y un Dios, ¿sí? Por eso se dice, son los que han llegado lejos. Pero incluso ellos que niegan todo, niegan el karma, niegan a Dios, niegan el alma, niegan a todo, ellos reifican al yo y al mundo, ¿sí? Por eso ellos dicen, creo en lo que puedo ver y tocar, ¿sí? Entonces, hasta ellos se están reificando, ¿verdad? Aunque no se dan cuenta, ¿sí? ¿Dónde empieza la reificación y por qué estamos viendo este tema hoy? Porque aquí se empieza a estudiar la vacuidad, pero incluso, ¿qué creen? Los Vaibhashikas también reifican, ¿sí? Para ellos, lo que existe es el átomo, en el caso del mundo, y un momento de conciencia, en el caso de la mente, ¿sí? Hasta ellos se están reificando, pero claro, ya reifican menos cosas, ¿verdad? ¿Sí? Los sutántricas son como locayatas, nada más que espirituales, ¿verdad? Y para los sutántricas, lo único que existe es lo externo. Todo lo interno, dicen, eso tú lo estás inventando, ¿verdad? Son como locayatas, ¿sí? Para los chitamatras, que es solamente, entonces ellos están reificando la mente, ¿sí? Reifican la mente, ¿sí? Todavía la escuela mayámica se divide en svatántrica mayámica y prasángika mayámica. Todavía
Vamos a dividirlo en dos. La 1 y la 2, ¿verdad? Esta sería la prasángica. Esta es la esvatántrica mayámica, ¿verdad? Bueno, pues todavía la 9.1 o la 9A, si quieren verlo así, todavía reifica algo. La única que no reifica nada, nada, es la prasángica mayámica. ¿Sí? Por eso esa escuela no afirma nada, ¿sí? Para evitar reificar algo, ¿sí? Por eso estudiamos las escuelas filosóficas, ¿verdad? Porque estas escuelas de acá son más burdas, ¿sí? En el sentido de que reifican cosas más sólidas, más. Entonces estas son más burdas, luego se van volviendo más sutiles y estas de acá arriba se vuelven muy sutiles, ¿sí? Y más te vas hasta la persona que me llame que se vuelve mega sutil, ¿verdad? Pero tenemos por eso que ir escalón por escalón. ¿Por qué estamos viendo este tema hoy? Porque si yo no cruzo este río y sigo reificando, ¿sí? Voy a estudiar las escuelas filosóficas budistas desde el dualismo, desde la conceptualización, desde la reificación, desde uno de los dos extremos, ¿sí? Entonces, es muy importante esto para empezar a cruzar el río, ¿sí? Entonces, aquí decía, ok, tenemos que primero comprenderlo, luego contemplarlo, luego realizarlo, ¿sí? Porque decía, intentar meditar sobre el Dharmadhatu sin una comprensión mínima suele convertirlo en una idea vaga o en una imaginación, ¿sí? Entonces decíamos, ok, empezábamos a comprender el Dharmadhatu y luego vamos a tratarlo de contemplarlo desde nuestro nivel. Porque a lo mejor yo estoy en el nivel teísta o en el nivel de un Samkhya o un Mimamsaka o un Lokayata, ¿sí? Entonces queremos comprenderlo desde nuestro nivel, ¿verdad? Y aquí ocurre algo muy hermoso. No necesitamos contemplar el universo, podemos comenzar con cualquier experiencia. Por ejemplo, esta respiración, ¿sí? Esta respiración que tengo aquí es de una sola pieza, no, ¿verdad? De hecho, la puedo separar en, en dos, ¿no? Inhalo, exhalo. O puedo separarla en cuatro, ¿verdad? O sea, no inhalo, inhalo, retengo, exhalo. No inhalo, inhalo, retengo, exhalo. Incluso el Buda lo separa cada respiración en 6, ¿verdad? Inicia, dura y termina la inhalación. Inicia, dura, termina la exhalación. Inicia, dura, termina. Inicia, dura, termina. Hay 6, ¿verdad? O sea, esta respiración no es de una sola pieza. La puedo analizar, ¿verdad? ¿Y esa respiración es fija? No, ¿verdad? Es un flujo, es un proceso, es una función. ¿Sí? Entonces, ¿y es independiente? No. Depende de el aire, ¿sí? Depende de que tenga la nariz, depende de que no esté tapada mi nariz, depende de que no tenga gripa, ¿verdad? Depende de muchas cosas esa respiración. Hay gente que respira muy lento, como las viboritas y los elefantes. Hay gente que respira muy rápido, como los perritos y los conejos. Hay gente que respira agitado, porque hizo un gran esfuerzo, ¿verdad?
o está tenso, ¿sí? Entonces esa respiración es cambiante, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí, que esa respiración no tiene existencia inherente por sí misma desde su propio lado, esa respiración es vacua, ¿sí? O este pensamiento, o esta taza. La contemplación consiste en hacer preguntas, no responderlas rápidamente, sino dejar que se transformen en la percepción. Entonces, esta sesión que estamos viendo hoy, si yo la veo desde el punto de vista teórico, académico, conceptual, ya la reifiqué, ya la cristalicé y ya me dejó abajo del río, ¿verdad? Si yo empiezo a ver todo esto como un proceso, como una función, como algo que está en movimiento, como algo que está cambiando, como algo que es interdependiente, la originación interdependiente, como algo que es vacuo, me estoy acercando más a la realidad, ¿verdad? Pero sobre todo si lo empiezo a ver que todo esto que estamos viendo tiene que ver conmigo, porque el reificar, el dualismo, el conceptualizar, el creer que todo tiene existencia inherente, es la carnada del anzuelo que me mantiene atrapado en la Matrix, que me mantiene atrapado en el samsara. Cuando dejo de hacerlo es cuando tengo una percepción directa, una experiencia directa, no conceptual, no teórica, no académica, lo experimento de la vacuidad del yo. Cuando ves eso, en ese momento te liberas, ¿sí? Por eso les decía que este es el tema más importante y yo la persona menos preparada para explicarlo, ¿sí? Extremadamente complejo, ¿verdad? Ahora, primera contemplación. Pregúntate, ¿existe esto por sí mismo? No respondas, observa. Segunda contemplación, ¿de qué depende? Empiezas a descubrir. Depende de causas, condiciones, tiempo, espacio, lenguaje, percepción, memoria, conciencia. Todo aparece dependiendo de otra cosa. Tercera contemplación, ¿dónde termina? ¿Dónde empieza? Por ejemplo, ¿dónde termina exactamente una nube? No es tan sencillo. Lo mismo ocurre con una persona. ¿Dónde termino yo? ¿Dónde termina mi piel? ¿O dónde termina el oxígeno de este planeta? ¿Verdad? Cuarta, ¿qué parte de esto permanece idéntica? Nada, todo fluye. Quinta, ¿dónde está su esencia? La buscas, no aparece. Entonces comprendes algo muy importante. No desaparece el fenómeno, desaparece la idea de que posee una esencia independiente. Ahí comienza a transparentarse el Dharmadato. Y aquí viene lo más importante. Nada va a cambiar si tú no lo haces esto en meditación. Tienes que aprender a meditar en esto. ¿Cómo meditar en ello? Esta es quizás la parte más delicada, porque aquí cambia completamente el tipo de atención. La mayoría de las meditaciones tienen un objeto, que se conoce como el objeto de atención. ¿Dónde voy a poner mi atención? En la respiración, en una imagen, en un mantra, en una vela, en un Buda. Aquí ocurre algo diferente. ¿Cuál es el objeto? Al principio sí hay un objeto. Puede ser la respiración, el cuerpo, los sonidos, los pensamientos, las emociones, todo sirve. Pero el objetivo no es permanecer en el objeto. El objetivo es descubrir su naturaleza, es decir, descubrir la naturaleza del objeto. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Aquí algo pasó, ¿verdad? Todas las meditaciones shamatha, ¿sí? Tienen un objeto de atención, ¿verdad? Y tienes atención unipuntual en ese objeto. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Si empiezas con un objeto, el ruido de la moto, ¿verdad? Puede ser, ahí está, ese va a ser mi objeto. O voy a tomar este termo, ¿sí? Este va a ser mi objeto, o una imagen búdica, ¿verdad?
o una figura búdica. Hay un objeto, ¿verdad? Pero aquí el objetivo ya no es, ya no voy a, empiezo con ese objeto, pero aquí tengo que ahora que descubrir la naturaleza de este objeto. Y entonces aquí es donde el shamatha se está convirtiendo en vipassana, en meditación analítica. Entonces la atención cambia. Al principio estoy observando una respiración, después estoy observando cómo aparece la respiración, más tarde estoy observando de qué depende la respiración, luego estoy observando qué cambia constantemente, después estoy observando qué carece de esencia propia y finalmente estoy observando el conocer mismo, al conocedor, ¿sí? Y aquí ocurre un giro enorme. Llega un momento en que el objeto deja de ser lo importante pasa a ser la naturaleza del conocer, no el contenido de la mente, sino aquello que conoce. Entonces la pregunta cambia. Ya no preguntas qué estoy viendo, ahora preguntas cómo aparece cualquier experiencia. Y más profundamente, ¿cuál es la naturaleza de aquello que conoce toda experiencia? Entonces aparece una meditación muy simple. Podría resumirse así. Siéntate cómodamente, ¿sí? Pon la espalda recta si puedes y permite que aparezca cualquier experiencia. No la creas, no la fabriques. No tienes que, aquí en esta meditación, no rechaces nada, no modifiques nada, no cambies nada y no fabriques nada. Y son estas tres cosas, ¿verdad? Uno, dos. O sea, tú no crees, no creas la experiencia, ¿sí? No la fabriques. No, puede ser una sensación en el cuerpo, un dolor, un malestar, una incomodidad, una sensación de hambre, una emoción. Puede ser, por ejemplo, ¿y a qué hora va a terminar esto? ¿A qué hora va a terminar esta sesión, verdad? Ya estaba casi terminando, ¿verdad? Pero ok, cualquier cosa, no rechaces nada. A lo mejor surge en tu mente una grosería o un mal pensamiento, no lo rechaces, úsalo, ¿sí? No lo modifiques, no cambies nada, no fabriques nada. O a lo mejor se apareció un ángel o Dios o el Buda. No rechaces nada, no lo cambies y no fabriques nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, llega un momento en que el objeto deja de ser lo importante. Lo importante pasa a ser la naturaleza del conocer, no el contenido de la mente, no los objetos mentales, sino aquello que conoce. Entonces la pregunta cambia. Ya no preguntas qué estoy viendo, ahora preguntas cómo aparece cualquier experiencia. ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece un pensamiento? ¿Cómo aparece una emoción? ¿Cómo aparece una sensación? Y más profundamente, ¿cuál es la naturaleza de aquello que conoce toda experiencia? O sea, ya estás viendo tu mente. Entonces, el punto uno, el punto dos era, permite que aparezca cualquier experiencia, no la cambies, no la rechaces, no la fabriques, ¿sí? No la rechaces, no la sigas, no la nombres. Observa simplemente cómo aparece. Y observa cómo desaparece. Un pensamiento surge, mora en ti un momento y después desaparece. Observa el espacio en el que aparece y desaparece. Y observa la claridad que conoce ambas cosas. La claridad con la que sientes, la claridad con la que te das cuenta de una sensación.
la claridad con la que te das cuenta de un pensamiento o una imagen o un recuerdo. Y descansa ahí. Esta es una práctica que con distintos lenguajes y grados de profundidad aparece tanto en el Mahamudra como en Soksha. Pero creo que podemos dar un pasito un poco más allá. Aquí quisiera enlazarlo con algo que hemos venido investigando sobre cómo hacer la pregunta correcta y sobre la originación dependiente. Podemos tener la impresión de que el objeto último de esta meditación no es un fenómeno, sino la relación. Naturalmente observamos cosas. El Buda observa relaciones. No observa una flor, observa cómo la flor surge. No observa un yo, observa cómo surge la experiencia del yo. No observa el sufrimiento como una entidad, observa cómo surge el sufrimiento. Este es el gran cambio de paradigma. Y una hipótesis de trabajo final. Me atrevería a formularla así. El objeto de atención no es el fenómeno, sino el surgir del fenómeno. Y cuando contemplas profundamente ese surgir, descubres que no hay un punto en el que algo pase de no existir a existir por sí mismo. Lo que encuentras es una red ininterrumpida de condiciones, una manifestación sin esencia independiente. Esa contemplación revela simultáneamente la originación dependiente y la vacuidad. Por eso algunos maestros dicen que el Dharmadhatu no es un objeto oculto detrás de los fenómenos, es la naturaleza misma del surgir, permanecer y cesar de cada experiencia, conocida sin añadir la idea de una existencia propia. Y esto se puede convertir en nuestro proyecto de investigación. Aprender a contemplar no las cosas, sino el surgir de las cosas. Este cambio de enfoque es pequeño en apariencia, pero transforma profundamente la manera de investigar, de meditar y finalmente de vivir. Entonces, no es que queramos aprender, ¿qué es el Dharmadhatu? Dame ese concepto, dame esa teoría. No, aquí lo que se trata es experimenta el Dharmadhatu, vive el Dharmadhatu. Y te darás cuenta que el Dharmadhatu siempre estuvo aquí. Pero entonces, ¿por qué yo cosificaba la realidad? ¿Por qué sustancializaba la realidad? ¿Por qué cristalizaba todo? Y por la ley de la inercia lo vamos a seguir haciendo. Sigo cosificando, ¿verdad? Sigo cristalizando, sigo conceptualizando, sigo teniendo el dualismo. Pero voy a concluir con esto, una frase que cuando yo la escuché la primera vez me sacudió, me cimbró, ¿sí? Esta frase es de Aryadeva, ¿sí? Es el... Ay, se anda escondiendo. Es que te la puedo decir de memoria, pero prefiero decírselas, o sea, que la vean como yo la vi. Se anda escondiendo. Aquí está. Esta frase yo la llevo en mi corazón.
porque me dio la clave de que sí lo voy a poder lograr algún día. ¿Sí? Miren, se las pongo acá. Y escúchala y dice, incluso el mero hecho de tener dudas desgarra en jirones la existencia cíclica. Aryadeva, en los 400. O sea, el simple hecho de que empieces a dudar de que todo es tan sólido como parece, de que todo es tan independiente, de que todo tiene existencia inherente, de que todo está cristalizado. Entonces, todo empieza con una pequeña duda, y cuando empieza a dudar, el velo de la ignorancia se empieza a desgarrar. ¿Sí? La mayoría de la gente nunca genera duda sobre la realidad. La acepta, como los locayatas, ¿verdad? Ahí está la realidad. La puedo ver, la puedo tocar. Cuando empiezas a dudar, no estamos dudando que existe esa realidad, ¿verdad? Sí existe, pero no es tan sólida. Es compuesta, es interdependiente, es dinámica, es cambiante, es un flujo. Funciona, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace caer en el engaño. Esa es la Matrix. Pero con tu primera duda, ¡fum!, se empieza a desgarrar el velo. Y cuando se desgarra ese velo, lo que ves es el Dharmadhatu y dejaste de reificar. Y este era el título que le pusimos a esta charla del día de hoy. ¿Cómo dejar de reificar? ¿Qué es el Dharmadhatu? No sé si sepa yo qué es el Dharmadhatu. No sé si después de todas las explicaciones que dimos acá, puedas decir que es el Dharmadhatu. El Dharmadhatu es dejar de reificar, dejar de solidificar, dejar de creerte que todo es tan sólido como aparece, como has creído en toda esta vida y a lo mejor en infinitas vidas. Ahí es donde empieza a desgarrarse ese velo. Cuando se desgarra el velo, ese es el Dharmadhatu. Todavía existe la media, pero la media ya tiene un hilito que se le zafó, ¿verdad? Y lo ves y dices, wow, no era tan perfecta esa media, no era eterna esa media. Todavía está tu coche ahí, impecable, lo acabas de comprar nuevo, reluciente, pero ¿qué crees? Ya tiene un primer rayón. Cuando ves ese rayón, si lo ves desde la realidad relativa, te duele hasta el alma, ¿verdad? Te duele el corazón. Y mi coche, si lo acabo de comprar, lo acabo de sacar de la agencia, está impecable, estaba nuevecito. Ahora ya sabes que ese rayón es el Dharmadhatu. El coche no era permanente, no tenía existencia inherente. Y cuando ves que ese rayón del coche es el Dharmadhatu, dejas de sufrir por ese rayón. Y dices, esa es la realidad, así es. ¿Sí? Empieza a disminuir tu sufrimiento. Ok, vamos a dejarlo aquí, vamos a dedicar el mérito, que todo este mérito que se haya acumulado por estas enseñanzas sea de beneficio y bienestar para que todos los seres se liberen del sufrimiento y las causas del sufrimiento, y que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad,
que todos los seres puedan estar bien, felices, en paz, que nuestros maestros tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan, y que nosotros podamos pronto alcanzar la liberación, dejar de reificar, dejar de conceptualizar, dejar del dualismo y empezar a desgarrar ese velo de ignorancia y llegar a la patria de este niñito, ¿verdad? Aunque sea un viaje momentáneo, porque este niñito cuando el rey le pregunta, "Ey, ¿de qué país eres?" Y él dice, yo vengo del Dharmadhatu. Sí, mi país es el Dharmadhatu. Ahora ya sabes un poquito más esta respuesta, ¿verdad? Porque el niñito contestó, vengo del Dharmadhatu. Este, y vamos a dedicar el mérito para que María de los Ángeles Cervantes González Rubio, que ya salió del hospital, ya está en su casa después de esa dura operación, se sigue recuperando, ¿sí? El, y también para que todos los seres que estamos sufriendo aquí en el samsara, logremos liberarnos y comentarles antes que, bueno, el domingo el, es el partido de México y mucha gente va a estar ahí y quizás no estén, el partido no se va a llevar en el Dharmadhatu, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener sesión el domingo para que puedan estar con sus amigos, con su familia. Sí, ojalá que México gane y que rompa el maleficio del quinto partido. De jugó como siempre, jugó como nunca, perdieron como siempre. Que ahora sea que jugaron como nunca y ganaron como nunca. ¿Sí? Entonces, ese será para que todos los mexicanos puedan vivir el Dharmadhatu ese día. Pues muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nada más en estos días cuestionense, ¿estoy en el Dharmadhatu como ese niñito o sigo aquí en el samsara? Sigo reificando y conceptualizando. Buenas noches, Yuri, muchas gracias. Muchas Bendiciones a gracias. todos. Gracias, Salvador, gracias a ti, gracias, Dulce María, gracias, Dulce, Gracias gracias, Buenas noches a todos. Araceli, Alex, para todos. Ana, Margarita, María Luisa, Pedro, Yolanda. Le prometo que seremos lo mejor. Gracias y Un bendiciones a fuerte todos. abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. Araceli. Un Gracias. abrazo a todos. Margarita, viva México, Pedro. Gracias, Ajá. Yuri. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Descansen. Gracias. Sarva Mangalam, que todo sea auspicioso, que todos podamos estar bien, en paz y felices. Un fuerte abrazo, Pedro. Sarva Mangalam. Y viva México. Buenas noches. Gracias.